Las aguas están hablando y urge escucharlas. En esta primera temporada recorreremos 10 ríos de la provincia de Sevilla con un propósito sencillo y profundo: escuchar a las aguas, preguntarles ¿qué tenéis que decirme? Y preguntarnos ¿qué aprendo de ellas? ¿Qué aprendo de mí? No vengo a darte datos ni a cargarte de explicaciones científicas. Mi intención es otra: poner en palabras lo que las aguas susurran, traducir sus voces en relatos, porque cuando escuchamos, recordamos. Cuando recordamos, amamos, y lo que se ama, se cuida. Soy Esther Velázquez Alonso de Yacumamaí, del Centro de Reinterpretación de las Aguas. Bienvenida, bienvenido a Así hablan las aguas, el podcast. Este es el segundo episodio de esta temporada, titulado Así habla el Guadiamar, de la herida al amor. Hoy nos acercamos a un río marcado por cicatrices, con una historia áspera, pero también con un rayo de esperanza que aún atraviesa sus aguas. Antes de escuchar al río, me gustaría ponernos en situación. El Guadiamar nace en Sierra Morena, en las cercanías del Castillo de las Guardas. No brota de un manantial claro, como el Huesnar que conocimos en el primer episodio. Sus aguas se reúnen en la cabecera, poco a poco, fruto de la confluencia de arroyos como el Jarama o el Crispinejo, conocido también como el Agrio. Desde ahí recorre unos 140 kilómetros hasta abrazar al Guadalquivir a la altura de la Puebla del Río. En su tramo bajo, ya cerca del Atlántico, recibe el pulso de las mareas, que condiciona la dinámica de sus aguas y la vida de los ecosistemas ribereños. En la cuenca alta, sus caudales son modestos, muy vulnerables a cualquier vertido. Basta una descarga mínima para alterar la calidad de las aguas. Esta fragilidad se intensifica por la presencia de explotaciones mineras como la del Castillo de las Guardas, origen de drenajes ácidos y metales pesados que se filtran lentamente hacia el cauce. Más abajo, el Guadiamar recibe al río Agrio, regulado por el embalse de Aznalcóllar, la única gran presa de su curso, embalse industrial vinculado a la actividad minera. El Guadiamar es tristemente recordado por la catástrofe de 1998. La rotura de la balsa de Aznalcóllar vertió millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas, contaminando el cauce hasta las puertas de Doñana. Aquel desastre desencadenó una operación de limpieza y restauración sin precedentes, que acabaría dando lugar al Corredor Verde del Guadiamar, declarado paisaje protegido en 2003. Hoy, este corredor es un símbolo de resiliencia y un lugar de encuentro. Senderistas, ciclistas, observadores de aves y caminantes conviven con los álamos, sauces, tarajes y tamujares que vuelven a poblar sus riberas. También es un corredor ecológico estratégico, ya que une Sierra Morena con Doñana y facilita así el movimiento de ciervos, linces y otros animales, además de aves migratorias. A lo largo de la historia sus aguas movieron molinos harineros y batanes, sirvieron de paso al ganado y fue fuente de pesca y leña. Hoy perviven también usos culturales como el vado del Quema, paso sagrado para las hermandades rocieras. Pero el río también carga con contaminaciones agrícolas difusas y con los aportes mineros de Castillo de las Guardas y Aznalcóllar, que siguen comprometiendo gravemente la calidad de sus aguas y afectando a los ecosistemas de ribera y a los acuíferos que sostienen Doñana. Y sin embargo el Guadiamar se abre camino. A pesar de las heridas, muestra gestos de regeneración, sosteniendo vida donde parecía imposible. Su nombre, del árabe andalusí, significa río fértil. Más tarde fue conocido como río minero y tras la catástrofe de Aznalcóllar empezó a llamarse también río resiliente. Queda, no obstante, la otra cara, la del río herido,
marcado no solo por la cicatriz visible del 98, sino por la herida más callada y persistente de la contaminación difusa, que acompaña sus aguas desde la cabecera en Sierra Morena hasta las marismas donde entrega su caudal al Guadalquivir. A partir de aquí, escucharás mi voz entretejida con la suya, con la del río, en un diálogo íntimo. Te invito a que lo escuches como si te hablara a ti, porque así es. Al terminar, compartiré contigo algunas preguntas que emanan tras escucharlo, por si pudieran servirte de guía. Y por supuesto te invito también a visitarlo, escucharlo y dejarte sorprender por sus aguas. Ahora sí, comenzamos. Me levanté nuevamente al alba, pero esta vez me acompañaba la desconfianza de no saber con certeza dónde encontraríamos al Guadiamar. La intuición me decía que sería difícil hallarlo en su nacimiento. Su cauce alto discurre por fincas privadas y a finales de verano los arroyos que lo alimentan suelen secarse. Así fue, no lo encontramos en su origen, ni tampoco en su tramo alto. Solo unas pocas retenciones de agua estancadas, malolientes, que nos provocaron más tristeza que rechazo. Llegamos más allá del supuesto nacimiento y comprendimos que el Guadiamar nace seco, no fluye, no corre, no hay río en su cabecera. Decidimos entonces dirigirnos al corredor verde. Atravesamos kilómetros de campos áridos y desolados, cosechas ya recogidas tras el verano, sin un solo árbol. Hasta que a lo lejos, como un espejismo en medio del secarral, apareció una isla verde. Intuimos que era el corredor. En efecto, al fin llegamos a las aguas, pero para nuestra sorpresa, el Guadiamar nos había traído hasta el río Agrio, justo al inicio del corredor verde. Esa confluencia es un lugar clave. Allí se mezclan las aguas heridas del Agrio con las del Guadiamar, en la misma zona que recibió el golpe brutal del vertido de Aznalcóllar en el año 98. Pensamos en seguir buscando al Guadiamar, pero algo nos dijo que si habíamos llegado justo hasta aquí, que si el Guadiamar nos había traído aquí, tal vez era porque quería hablarnos desde este lugar. Nos sentamos junto al cauce y le hablé al río. Me ha costado llegar hasta ti. No te encontré en tu nacimiento. Te busqué. Seguí tu curso hasta hallarte aquí. Y curiosamente me has traído hasta el Agrio. Tus razones tendrás. Aquí estoy, dispuesta a escucharte. Soy el Guadiamar. Te empeñaste en buscarme donde no estoy. No me hallaste en mi nacimiento porque nazco seco. En mi cauce alto quedan mis huellas, sí, mis piedras redondeadas, la tierra agrietada, pero no mis aguas. Solo cuando dieron protección aparte de mi curso pude fluir, gracias a las aguas del Agrio, del Jarama y de otros arroyos que me alcanzan. Al Agrio lo llaman así porque sus aguas tuvieron siempre un sabor amargo, marcado por vertidos agrícolas y mineros. Y sin embargo, yo le debo la vida. Por eso te traje hasta él, porque fue él el río herido. Sus aguas ácidas, cargadas de hierro y sulfuros, tiñen el cauce de tonos rojizos y ocres. Los vertidos mineros lo dañaron para siempre. Dicen que gracias a aquel desastre se recuperó parte de mi cauce, que hicieron un corredor y lo llamaron verde. Pero no te dejes engañar, tú lo has visto desde mi no nacimiento hasta aquí. Solo protegieron un tramo. En el Agrio y en el corredor verde, camino bajo frondosos árboles, pero allí, en mi cabecera seca, nadie se acuerda de mí. Hundí los pies en las aguas del Agrio, como si el Guadiamar pudiera sentirlo, continuó. Sí, puedes sentir su fondo fangoso. Es el cieno que guarda veneno.
Al meter los pies se hunden y la transparencia se vuelve turbia. Sus aguas parecen claras, pero el fango deposita en mí la carga tóxica. Me quedé mirando aquellas aguas turbias, con mis pies enterrados en el fondo. Permanecí inmóvil, esperando que los fangos se asentaran, y poco a poco volvió la transparencia. El río, como un espejo, mostraba con nitidez lo que crecía en sus orillas, incluida yo. Me maravillaba comprobar cómo, a pesar de la herida, seguía reflejando vida. El Guadiamar, respetuoso, guardaba silencio, y comprendí que no se había quedado anclado a la herida, había seguido fluyendo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues fluyendo después de recibir aguas tan heridas? Escúchame, solo hay una manera de continuar, fluyendo con otros, no solo cuando te hieren, pero sobre todo entonces. Como has visto, mi vida se la debo a otros, no camino solo, tú tampoco tienes por qué hacerlo. Fluye con otros, coopera. La vida se abre paso cuando se entrelazan las aguas. Da lo que tengas para dar, como el agrio, aunque creas que no es suficiente. ¿Qué habría pasado si él, marcado por su nombre, hubiera decidido no entregarme sus aguas? Me quedé en ti pensando cuántas veces me frené por creer que lo que tengo no basta. Cuántas veces me aparté por miedo a que mis aguas estuvieran turbias, como las del agrio. Y entonces el Guadiamar me dio la clave. Recuerda, cuando todo se enturbie, detente, espera, como estás haciendo ahora, aquí en las aguas, y la claridad regresará. Que el agrio con su sabor amargo y sus aguas turbias te sirva de ejemplo, te sirva de inspiración. Para mí lo es. Yo lo espero ansioso. Miré mis pies hundidos en el fango y sentí la necesidad de aguas, de vida, del amor que habitaba en aquel río herido. Respiré hondo y recordé que lo lleva escrito en su nombre. Guadi, amar. El río que sabe amar. El río que pide amor. Saqué los pies, viendo cómo las aguas se oscurecían de nuevo, y esperé a que volvieran a ser transparentes. Entonces, le di las gracias al río por sus enseñanzas, consciente de que esa necesidad de amor no es solo suya, también es nuestra. Y el Guadiamar, despidiéndose en su silencio, me susurró su verdad. Recuerda, solo el cuidado y la ternura pueden sanar lo que la explotación y el olvido han desgarrado. Mi camino, como el vuestro, es un tránsito inevitable de la herida al amor. Ahora comparto contigo preguntas que emanan del Guadiamar. ¿Por qué insistes en buscarme donde sabes que no estoy? ¿Qué es lo que te hace dudar de tu propia intuición? ¿Qué partes de ti se empeñan en caminar solas, olvidando que la vida nace de la confluencia? ¿Qué heridas escondes bajo tu propio fango, esperando que el tiempo las asiente sin mirarlas? Como el agrio conmigo, ¿te atreverás a dar lo que tienes aunque lo sientas amargo o insuficiente? Cuando todo se enturbie, ¿sabrás detenerte y esperar a que la claridad regrese? ¿Reconoces en ti la misma necesidad de amor que llevo escrita en mi nombre? ¿Aprenderás a amarme mientras aprendes a amarte? Te lo pregunto al revés. ¿Aprenderás a amarte mientras aprendes a amarme?
¿Dejarás que el cuidado y la ternura sanen también tus propias heridas? ¿Te permitirás caminar, como yo, el Guadiamar, de la herida al amor? Así finaliza este segundo episodio de Así hablan las aguas. Aquí te espero para seguir escuchándolas. La próxima voz será la del río Guadaira, río de molinos y pan, que aún guarda en su memoria la herida oscura de la industria y el recuerdo luminoso del sustento compartido. Hasta entonces, te mando un fuerte abrazo.